bienvenido. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con unas Adenium Ovation, ya que voy a estarla podando para que genere nuevas ramas. Así que acompáñame a podar mi Adenium Ovation. Fíjate que esta planta está muy bonita, está muy hermosa. Te cuento que esta es una de las plantas que te estuve compartiendo anteriormente, que tenía problemas en el caudex, y mira qué grande está y qué bonita como ha crecido. Te cuento que mira sus raíces cómo van. Le urge un cambio de maceta, pero hoy no lo voy a hacer, no lo voy a hacer en esta oportunidad. Lo que voy a hacer hoy es cortarla, aunque me muero porque me dé flores y pareciera que ya casi me va a dar, porque esta la adquirí desde chiquitita. Bueno, la planté realmente de unas semillitas que conseguí por ahí, y bueno, no lo he podado. Yo estaba esperando que me diera flor y después lo iba a podar, pero no, mejor lo voy a podar para que me dé más ramas. Así como va creciendo el de frondoso, el de ya me va a dar nuevas ramas, y también él va a darme nuevas flores pronto. Quizás lo voy a dejar aquí un poco más de tiempo. Fíjate que enorme caudex tiene. Es grande, es muy grande. Y gracias a Dios lo logré recuperar en ese momento y está muy lindo. Así es que pienso cortarlo más o menos a este nivel para que se me ponga más bello de lo que ya está. Así es que vamos a proceder. Bueno, lo voy a estar cortando aquí. Está un poco bajo. Mira qué corto, qué chiquito. Voy a hacer 2 esquejes aquí. Esta la voy a sembrar aparte. Voy a hacer 2 nuevas plantas de esqueje. Justo como este esqueje van a ser después. ¿Qué? Gracias. Gracias. Mira cómo quedó. Aquí él va a brotar de nuevo. En esa oportunidad no le voy a echar nada. Hay que seque solito. Así van las plantas que estuve podando, que te estuve mostrando cuando las podé. Mira nada más cuántos retoños he echado. Aquí lleva otras todavía abajo. Fíjate que le conté que tiene casi por cada yema. He echado 2 ramas por cada yema. 2 ramas por cada yema, mira. Este árbol está demasiado lindo. Él ha echado por todas 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 brotes o 9 brotes ha echado. Lo podé
para que me ramificara y fue todo un éxito. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los esquejes de este que se me murieron. Esto sí no lo logré con los esquejes de esta lindura. Sin embargo, sí se cumplió el objetivo con el hecho de que ramificara. Ese también le corté aquí. Sin embargo, solo echó un brote. Este ya lo habíamos podado anteriormente, que te compartí ese video. Cómo podar un adenium obeso. Y este que está aquí, ya se pegó. Este de aquí, el que estaba en esto. Y el otro que corté fue mi esqueje. Este fue mi esqueje que es del corte que hice aquí hace algunos meses de aquí, que ya he hecho más ramas gracias a ese corte. Pues de sembré aquí, y mira, y en esta oportunidad que te estoy comprando ahora, le corté el crecimiento a que es un esqueje, para que engrose un poco más. Y si engrosado, está bastante grueso. Y también para que echara más ramas. Echó 3 ramas gracias al corte. Lo quiero pasar a otra maceta. Voy a pasar a más adelante en otro video te voy a pasar a una maceta, y lo quiero poner en una maceta más ancha, como para bonsai, para que él se haga bien, su tronco engrose más. Y también te voy a pasar lindurita la quiero poner en para que la planta se desarrolle mejor, porque descubrí que ya su raíz ya salió aquí, mira. Entonces ya le urge un trasplante para que pueda desarrollarse mejor. Así es de que voy a tener que romper la maceta, porque no creo poder sacar la raíz así nomás. Ahí están mis adenium obeso, que aún no me quieren dar flores. Bueno, porque también me pongo a podarlos, pobrecito. Así es de que bueno, chicos, ahí vamos. Les voy a estar mostrando cómo van mis hermosas plantas en otro video. Cuídense mucho, cuiden mucho sus plantas. Y bueno, se les tiene mucho aprecio por acá. Hasta el próximo video.